Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un enorme gusto estar nuevamente con todos ustedes. Sean bienvenidos, nos da gusto ver a gente nueva que nos acompaña. Sean bienvenidos, reciban un fuerte abrazo de parte de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por su misericordia con cada uno de nosotros, porque ciertamente si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de ser bendecidos en esta mañana que vivimos a través de la alabanza. Ha llegado el momento de poder abrir nuestras Biblias y estudiar a través de la palabra de Dios lo que Dios hoy quiere enseñarnos. Hoy vamos a estudiar el libro de los Romanos, capítulo 2, los últimos dos versículos, versículo 28 y versículo 29, y con eso daremos por concluido el capítulo 2 de esta carta a los Romanos. Pero antes de iniciar, vamos a orar a Dios brevemente, poner esta enseñanza en sus manos, entendiendo que Él es la fuente de toda palabra de vida y que no podemos nada fuera de Él. Oremos. Amado Padre, gracias te doy en esta tarde, Señor, por la vida de cada una de las personas aquí presentes, Señor. Te damos gracias porque tu palabra dice que ninguno puede venir a ti si el Padre no le trajere. Y hoy entendemos y hoy te damos gracias por cada uno de aquellos que el Padre hoy ha traído a este lugar, Señor. Padre, venimos con humildad delante de ti, Señor, con necesidad, Señor. Tú sabes cuál, Señor. Hoy queremos rogar y suplicarte que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Que hoy tu palabra pueda ser glorificada, Señor. Que tu palabra hoy no regrese vacía, Señor, y pueda caer en buena tierra y dar frutos, Señor. Te rogamos, Señor, que vengas tú a hablar a nuestras vidas, a la vida de cada una de las personas aquí, a través de la Biblia, Señor. Pongo en tus manos la vida de estas personas, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor, porque como hombre, Señor, soy torpe, Padre. Y necesitamos de tu gracia para que nos ayudes a todos, para que al final del día tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Pues ahora sí, vamos a leer, por favor, el libro de los Romanos, capítulo 2, versículos 28 al 29. Ustedes seguramente tienen en sus manos la escritura. Si no, no te preocupes, este texto se está proyectando aquí atrás de mí. Pero así como tú tienes la Biblia en tu mano, tú has de tener la versión Reina Valera 1960. Yo tengo otra versión de la Biblia, que es la Biblia de las Américas, la cual es otra excelente traducción de la Biblia. Por si notas que hay una pequeña variación en los versículos, no es que esté leyendo mal, es que la Biblia aquí está en otra versión. Entonces dice Romanos 2, 28 al 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y llevamos aproximadamente casi ya un año entero estudiando la Biblia, versículo por versículo, y empezamos en Romanos capítulo 1, versículo 1, y llevamos ya casi un año completo con Romanos, y hoy estamos terminando el capítulo 2. Gracias a Dios por su palabra, que ha hablado a nuestras vidas todo este tiempo y que nunca nos ha faltado su bendición. Y hoy vamos a estudiar estos dos últimos versículos de Romanos capítulo 2. Hoy hemos titulado esta enseñanza la verdadera circuncisión. Y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios acerca de este punto tan importante.
Pero para poder entender lo que hoy vamos a ver, necesitamos recordar brevemente lo que vimos la semana pasada. Así que acompáñame por favor a los versículos anteriores, versículo 25, 26, 27, y vamos a complementarlos con los versículos que hoy vamos a estudiar para poder entender el contexto general de lo que nos está hablando aquí. Dice el versículo 25 de Romanos capítulo 2, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su circuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la danza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. A lo mejor podríamos leer esto una vez, como lo hicimos ahorita. A lo mejor sería difícil a la primera leída poder entender de lo que nos está hablando aquí. Pero necesitamos entender algo. Necesitamos recordar el contexto histórico del pueblo de Israel. Y nos vamos al primer hombre con el cual Dios hace un pacto para crear a partir de ese pacto una nación. Y este hombre es Abraham. Dios habla a Abraham, Dios le habla a Abraham estando en una tierra extranjera, en Ur de los Caldeos, y dice: deja la tierra de tu padre, deja tu parentela, deja tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. En el transcurso de todo ese viaje, Dios le promete a Abraham que él le dará una descendencia, que de esa descendencia se formará una gran nación. Promesa que hasta hoy vemos cumplida de parte de Dios, hasta el punto que hoy en día existe el país y la nación de Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios hace un pacto con Abraham y Dios instituye una pequeña señal para poder demostrar o dar evidencia de ese pacto. Y esa señal es la circuncisión, la cual era, vamos a llamarle, una pequeña operación quirúrgica que se le debía de hacer a todos los varones del pueblo después de 8 días de nacimiento. Y esa señal significaba: nosotros tenemos un pacto con Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la nación escogida. Y ya vimos en domingos pasados cómo los judíos se llenaban de soberbia y de orgullo al pensar que ellos eran el pueblo escogido y ningún otro pueblo más, a tal punto que en el Antiguo Testamento vemos cómo llaman a las otras naciones. En el Nuevo Testamento les llamaban gentiles, pero en el Antiguo Testamento tan simple como decirles incircuncisos. ¿Por qué? Porque no son parte del pacto de Dios. Y los judíos se sentían tan orgullosos de esta tradición suya, pero olvidaron un punto: que Dios no pedía como tal un sacrificio o una obra externa de justicia, porque el cortar un pedazo de piel no te hace santo delante de Dios. Y los judíos no entendían eso. Ellos creían que con el puro hecho y el simple hecho de ser circuncidados y ser por lo tanto el pueblo del pacto de Dios, ya pasamos, ya estamos del otro lado, ya estamos a salvo. Y Dios aquí está diciendo en los versículos anteriores que estudiamos la semana pasada: bueno, si tú tienes la circuncisión es provechosa, claro, mientras guardes la ley. Pero si no guardas la ley, tu circuncisión viene a ser igual a que si fueras incircunciso. Porque no importa si tienes hecha o no la circuncisión, mientras no guardes la ley de Dios, es en vano eso. Y si en cambio los gentiles, los incircuncisos, si ellos guardan la ley de Dios, aunque estén incircuncisos físicamente, son verdaderamente circuncidados. Y entonces, tenemos este argumento que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque en los tiempos de la iglesia había gentiles que empezaban a creer en Dios. Y los judíos, al principio, estaban enojados. Porque ellos creían que no había ninguna otra nación que pudiera tener la salvación más que ellos. Pero después Dios les mostró que sí, pero los judíos empezaron a querer hacer algo. Bueno, tu gentil sí puede ser salvo,
pero para que tú seas salvo, tienes que cumplir las leyes, los rituales y las ceremonias que nosotros guardamos. Y ponían, por ejemplo, la circuncisión como un requisito o una obligación para poder ser salvo. Sí, claro, tú que eres gentil, Cristo puede salvar tu vida, pero necesitas circuncidarte, porque si no, no eres salvo. Y eso lo llamamos el movimiento judaizante, que hasta hoy existe. Gente que quiere vivir y comportarse de una forma que en realidad no es y no son, para aparentemente, por medio de algunas obras externas, ser más justos delante de Dios. Y hoy vamos a ver lo que nos dice aquí la Escritura. Tenemos 5 puntos que hoy vamos a tocar rápido, que hoy no queremos hacerlo tan extenso porque son puntos profundos, pero vamos a tocar 5 puntos, 2 puntos del versículo 28 y 3 puntos del versículo 29. En total, 5 puntos. Si vamos a nuestro primer punto, aquí tenemos titulada la enseñanza como la verdadera circuncisión, porque lo que hacen estos versículos es describirnos las características de la verdadera circuncisión. Básicamente vamos a tener un contraste entre un hombre con las formas exteriores religiosas contra y la ley escrita en letra contra el verdadero nacido de nuevo que tiene la ley escrita no en letra sino en su corazón por el Espíritu dador de la vida. Entonces el primer punto, versículo 28, dice: porque no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir que no es judío el que lo es exteriormente? Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es eliminar el alegato a favor de los judíos. Porque ellos decían: nosotros somos judíos, nosotros somos circuncidados, por nuestras venas corre sangre israelí. Es más, de acuerdo a mi genealogía, yo provengo de esta tribu de Israel. Entonces lo que hace el apóstol aquí es eliminar el alegato a favor de los judíos. No es judío el que lo es por el mero nombre, no es judío el que lo es por la naturaleza, no es judío el que lo es por la nación, por la religión, por las costumbres, por la pura profesión. El que es verdaderamente judío en una cuestión espiritual es todo aquel que tiene fe en Dios y que ha nacido de nuevo. Por eso podemos decir sin orgullo en nuestro corazón que nosotros somos más pueblo de Israel, pueblo de Dios, que los judíos que realmente viven en Israel. Porque los judíos que viven en Israel, aunque son judíos y toda la vida han sido judíos y celebran todas las cosas que los judíos tienen, ellos niegan que Cristo es el Rey. Ellos niegan que Cristo es el Mesías. Así que no es verdaderamente judío aquel que por el puro nombre, la pura religión, la pura nacionalidad, la pura apariencia, no es judío y que lo es exteriormente. Esto no es, hermanos, esto no es para alejarnos de algún punto, para alejarnos de la observación de la ley de Dios, la cual sabemos que es buena y claramente lo tenemos escrito: el mandamiento de Dios es apto, justo y bueno. Entonces no vamos a decir: bueno, como no es judío que lo es exteriormente, entonces ¿cómo para qué guardar la ley de Dios? No, de ninguna manera, de ninguna manera. No por esto vamos a dejarnos de guardar la ley de Dios, porque es buena la ley de Dios mientras esté en el lugar correcto. Si tú quieres ser salvo por obedecer la ley de Dios, vale, porque no somos salvos por nuestras obras de justicia. Si tú quieres guardar la ley de Dios porque entiendes que su voluntad es que la guardemos y que la obedezcamos, el mandamiento es santo, justo y bueno, porque para eso es escrita la ley de Dios. En primer lugar, para condenarnos y llevarnos a Cristo. Y en segundo lugar, para hacernos conocer cuál es la voluntad de Dios para que nosotros la obedezcamos. Entonces, no podemos, en base a este versículo, tomar un nombre de que estamos vivos sin estar verdaderamente vivos. Porque esto es lo que hacen los judíos. Nosotros somos judíos. Y con ese simple hecho, ellos ya creían que tenían el paraíso, el cielo ganado. Estaban muertos verdaderamente, pero ellos ponían nombres de que estaban vivos. Entonces este versículo nos enseña eso, que la salvación, que la vida eterna no es algo exterior nada más.
no es un nombre que nos pongamos, no es una apariencia que tengamos. Entonces, ¿qué es? Segundo punto. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Y aquí volvemos a recalcar la noción de lo externo, de la apariencia. ¿Ok? Entonces tenemos aquí este punto que dice que ni la circuncisión es la exterior, la que se hace en la carne. Es aquella que quita ese pedazo de carne ya. No es simplemente esa la circuncisión, porque podemos quitar un pedazo de carne, pero puede haber carnalidad en el corazón. Y entonces, ¿cuál sería el punto? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿De qué serviría quitarle a un hombre un pedazo de piel cuando es carnal en su corazón? La verdadera circuncisión no es aquella que quita un pedazo de piel, un pedazo de carne, pero que deja un corazón lleno de carnalidad. Deja una marca en la carne, pero ninguna impresión en el espíritu, en el alma, en la mente, en la santidad, en la vida en la cual una persona debe vivir y comportarse. Puede haber una marca en la carne, puede haber una cicatriz. Todos ahorita podemos agarrar un cuchillo y cortarnos, eso nos va a dejar una marca en la carne, pero eso no nos va a hacer más santos delante de la presencia de Dios. Y es algo que ya teníamos escrito desde antes de que Pablo escribiera Romanos. Pablo, la primera carta que escribe en su vida es Gálatas. Y fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Dice Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. O sea, ni el estar en circuncisión ni el estar circuncidado es nada. Ninguna de las dos cosas tiene un verdadero valor, dice, sino una nueva creación. Sino una nueva creación. Entonces no importa de nada que haya circuncisión o no la haya, porque al final, si la persona no es una nueva criatura, si la persona no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, ni la circuncisión tiene valor, ni la incircuncisión. Porque al final puede estar la persona circuncidada físicamente hablando o incircuncisa, y al final, si no es nacido de nuevo, ¿qué valor puede tener eso en la eternidad? Esto no es nada. La incircuncisión no es nada, no es la circuncisión espiritual, verdadera, sólida y sustancial, que solo vale a la vista de Dios. La circuncisión física no es nada en comparación a la circuncisión espiritual, la cual es verdadera, la cual es sólida, la cual es sustancial y que es lo único que vale verdaderamente la pena delante de los ojos de Dios. Ningún hombre será jamás aceptado por Dios como simiente o descendiente de Abraham, ni reconocido por haber obedecido aparentemente las obras de la ley. Ser hijos de Abraham, hermanos, en un sentido espiritual, es hacer las obras de Abraham. Y no es que Abraham haya sido salvo por las obras. Porque aunque en el Antiguo Testamento Jesús aún no venía, la salvación siempre ha sido por fe. Escrito está, creyó Abraham en Dios, fe, y lo fue contado por justicia. Juan, capítulo 8, versículo 39. Jesús está teniendo una acalorada discusión con los judíos, con aquellos que decían ser el pueblo escogido por Dios. Jesús en versículos anteriores les está diciendo: seréis verdaderamente mis amigos y hacéis lo que yo os mando y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces los judíos se enojan y le dicen: ¿cómo te atreves a decir que seremos libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Pero ellos eran esclavos del pecado, ellos eran esclavos de las formas externas de su religión, y entonces empiezan a alegar con Jesús. Jesús les dice: no digan en su corazón que Abraham es vuestro padre. Y aquí lo tenemos. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no hizo Abraham. Entonces no es la circuncisión, hermanos, nada más la externa.
sino que el verdadero hijo de Abraham es aquel que hace las obras de Abraham. Y para hacer las obras de Abraham es aquel que es un hijo de Dios y que ha nacido de él. De otra forma es imposible hacer cualquier cosa que salga delante de los ojos de Dios. Entendiendo ya estos primeros dos puntos, de que la circuncisión no es la externa, el que es judío no lo es exteriormente, porque de nada sirve la apariencia por fuera, de nada sirve lo externo, porque podemos tener una cara, podemos tener una apariencia, al final en realidad no somos nada. Y tristemente este mundo se rige por apariencias, ¿verdad? Todo el mundo siempre quiere aparentar algo que no es. Quiere aparentar ser popular, quiere aparentar tener dinero, quiere aparentar ser mejor que los demás, quiere aparentar saber mucho. ¿Para qué? Para encajar, para sentirse aceptados en algún lugar. Y por dentro, con mucho respeto, pero muchos están muertos, todos, sin Cristo. Por dentro estamos muertos. Y por fuera también, aunque queramos ver y hacerlo, ver lo contrario a lo que nos rodea. Entonces, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que vale verdaderamente la pena delante de Dios? Vamos ahora al versículo 29 de Romanos capítulo 8. Es tan gloriosa la escritura que en el versículo 28 nos dice lo que no es, pero en el versículo 29 nos dice lo que sí es. Y dice el versículo 29, el primer punto, que básicamente es el tercer punto de esta enseñanza, dice, pues es judío el que lo es interiormente. Primero tenemos la antítesis que nos dice el versículo 28, que no es judío el que lo es exteriormente. Y ahora tenemos el versículo 29 que nos dice, el que es judío lo es interiormente. ¿Qué significa esto? El que es judío lo es interiormente. El que tiene una obra interior de gracia en su alma. El que tiene no solo un hombre exterior, un hombre externo, sino una naturaleza interior. No la ley de Dios en la mano, como todos podemos tenerla hoy en día y cargarla para todos lados. No nada más la ley de Dios en la mano, sino también la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón. No solo es una justicia externa de hacer aparentes obras de justicia delante de Dios, sino una santidad interna que cada día camina con integridad y rectitud delante de Dios. No es un mero adorador exterior que nada más finge amar a Dios, finge obedecer a Dios, finge adorar a Dios, sino que es un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Ese es el judío que recibe. No es que nada más tiene un hombre externo, sino que verdaderamente ha sido cambiado en su naturaleza interior. No es que nada más tiene la ley de Dios escrita exteriormente, sino que también la tiene escrita en su corazón y en su mente. No es que hace nada más aparentes obras de justicia, sino que cada día camina en santidad delante de Dios. No es que hace mucho ruido y bullicio para tratar de fingir alabar y adorar a Dios, sino que la adora en espíritu y en verdad, cada día, a cada hora, a cada instante. Es el judío que es interior. Ser el pueblo de Dios pertenece a todos los que verdaderamente temen y adoran a Dios. Nada más. La fe no depende, hermanos, entonces la fe no depende de la circuncisión, sino del corazón. La fe no depende de la circuncisión, sino del cambio que Dios haga en nosotros. El que no cree como debe, la circuncisión no lo convierte en judío. Y el que cree como debe ser, ese es judío, aunque no esté circuncidado. Y lo tenemos escrito en otra parte de la Escritura. Vamos a ir, por favor, si me acompañas a Filipenses, capítulo 3. Más adelante, aquí de Romanos, tenemos Filipenses, capítulo 3. Fíjate,
Al principio te mencionaba que en el tiempo de la iglesia había algunos hombres que eran judíos que decían, bueno, los gentiles pueden ser salvos, pero para que sean salvos vamos a obligarlos a judaizar. Vamos a obligarlos a que guarden nuestras fiestas, nuestras ceremonias, nuestras tradiciones, nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestros rituales, nuestros sacrificios, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que a través de esas obras ellos verdaderamente puedan ser salvos. Y claramente vemos que es algo que la Escritura no enseña. La misma iglesia, en el libro de los Hechos, llega a un punto en el cual se reúne toda la iglesia de Jerusalén y dice, a ver, hermanos, los gentiles se están convirtiendo. Y ustedes nos están queriendo obligarnos a judaizar. No vamos a hacer eso. Porque la salvación es por obras, sino por la gracia de nuestro Dios. Y entonces, ese movimiento hoy en día sigue existiendo. Y por ahí vemos gente, hermanos, tristemente, que quieren creerse judíos, se dejan la barba larga, se ponen gorritos aquí. Eso no los hace más santos delante de Dios. Eso los hace confiar en las obras que ellos puedan hacer y dejan de comer carne, y dejan de vestirse de cierta forma, y dejan de consumir ciertos productos, y empiezan a hablar de cierta forma. Eso no los hace santos delante de Dios. Porque la santidad que Dios pide no es de externa, sino de interna. Jesucristo mismo lo dijo en los tiempos en los cuales Él estuvo aquí a los fariseos de la época. Limpia lo de fuera de vaso, sí, limpia primero lo de adentro. Y entonces Pablo está hablando acerca de los judaizantes en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Y fíjate de qué forma tan fuerte es la que Pablo habla acerca de esta gente. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Y aquí habla acerca de esas personas. Dice, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, dice aquí la Biblia de las Américas. Aquí dice, cuídense de los mutiladores del cuerpo, pero básicamente está dando el mismo mensaje. Cuídense de la falsa circuncisión. Y entonces, si esos judíos que obligaban a judaizar era la falsa circuncisión, entonces ¿cuál es la verdadera circuncisión? Versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Esos son la verdadera circuncisión. Los que adoran en Espíritu y en verdad, los que se glorían en Cristo Jesús y no tienen confianza en la carne. Entendiendo ese principio que tenemos aquí, que nos dice el versículo 29, que es judío y que no es interiormente, ahora vamos a entender qué es ser judío interiormente, y eso nos van a explicar los siguientes dos puntos. Tenemos el cuarto punto que nos dice Romanos 2:29, pues es judío y que no es interiormente. ¿Y qué es esto? Aquí nos dice, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra. Ahí tenemos otra vez, versículo 28 nos dice que no es judío el que lo es exteriormente. Después el versículo 29 nos dice el que es verdaderamente judío lo es interiormente. El versículo 28 nos dice la circuncisión no es la externa de la carne, y ahora el versículo 29 nos dice la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la circuncisión que Dios requiere de nosotros, que Dios demanda de nosotros y que Él además de todo promete darnos. ¿Desde cuándo? Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Vamos a ver primero Deuteronomio 30 y después Deuteronomio 31. Dice Deuteronomio 30, versículo 6. Además, el Señor tu Dios promete, es una promesa, el Señor tu Dios circuncidará tu
corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Capítulo 31, versículo 6, más adelante en el mismo libro, dice: sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y entonces tenemos aquí dos promesas de Dios. Y la primera nos dice: Dios es el que va a circuncidar tu corazón para que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa es la circuncisión que Dios requiere de nosotros. Esa es la circuncisión que Dios promete darnos. Esa circuncisión radica no en un dolor físico por cortar un pedazo de piel. Esa circuncisión radica en un dolor por el pecado. Esa circuncisión radica en un dolor por el pecado, en despojarse del cuerpo, de los pecados de la carne y en renunciar a la propia justicia del hombre. En eso radica la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón, el sentido genuino y verdadero dolor por el pecado y también despojarse de este hombre de muerte y despojarse de cualquier esperanza que haya en nosotros de poder ser salvos. Nosotros somos, dice Filipenses 3:3, ¿no? La verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Esa es la circuncisión del corazón, aquella que no confía en que yo puedo llegar al cielo como a mí me plazca, como a mí se me antoje. Yo amo a Dios a mi manera. No existe el amor de Dios a tu manera, porque a Dios no se le ama de la manera de nadie. A Dios se le ama como Dios quiere que se le ame. Amén. Te amarás al Señor tu Dios, leímos, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces no existe que yo amo a Dios a mi manera. Porque de verdad es común esa frase, y he escuchado a mucha gente decir: es que él ama a Dios a su manera, a como él entiende. No es a como el hombre entiende, no es a como el hombre quiere, es a como Dios le manda que sea. Y esa es la verdadera circuncisión. Esa es la verdadera circuncisión en el corazón. ¿Por qué? Porque es el corazón lo que Dios mira. Es el corazón lo que Dios observa. Se lo dijo Dios a Samuel: Samuel, tú ves las apariencias, pero yo no miro la apariencia, Samuel. Yo miro el corazón. Dios se lo dijo al profeta Jeremías: perverso y engañoso de corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y dice Dios: yo soy el que conoce el corazón. Pablo mismo en Hebreos lo vuelve a escribir: palabra viva y eficaz, dice que en la Escritura, dice que corta, que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice, delante del cual no hay cosa encubierta creada, y que todas las cosas son desnudas y visibles delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios lo que mira es el corazón, no la apariencia. Porque podemos ganarnos un premio Oscar por haber actuado toda nuestra vida de una forma en la que en realidad no somos. Pero mejor el hombre te aplaudía y elogiaba por tu magnífica actuación. Pero a Dios no lo vamos a engañar nunca. No os engañéis, dice Santiago. Dios no puede ser burlado. Dios no va a caer en nuestra obra de teatro, porque Él mira el corazón, y la circuncisión del corazón es la que nos hace aceptables delante de Él. Fíjate lo que nos dice aún Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 12 también. Dice: también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos de un hombre,
También en él ustedes fueron circuncidados, no con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces la circuncisión que Dios da es una circuncisión no humana, es una circuncisión no en la carne, es una circuncisión no hecha por un hombre, y la circuncisión que Dios da es en el corazón, es hecha por Él, y es una circuncisión espiritual, no física. Esa es la verdadera circuncisión, es la santidad que se produce en nosotros al ser regenerados. Ahora vamos a enfatizar los dos puntos que tenemos aquí en este versículo 29 de Romanos, que nos dice que la circuncisión es la del corazón. Ya vimos un poco por qué es la del corazón y no en la carne, pero hay algo que nos añade aquí en Romanos, precioso, que nos dice por el Espíritu, no por la letra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tú tienes, al igual que la mayoría de ustedes, la Reina Valera 1960, fíjate con atención en Romanos 2:29, y vas a poder ver, si tienes la versión de la Biblia, que está escrita la palabra espíritu con minúscula. Pero, en otras versiones de la Biblia, como la que yo tengo aquí, espíritu está escrito con mayúscula. ¿Qué es lo que significa esto? Simple. Cuando la Biblia dice espíritu con minúscula, se refiere a muchas cosas, el espíritu del hombre, un espíritu inmundo o cualquier otra cosa que la Biblia venga escrita. Pero cuando la Biblia dice espíritu con mayúscula, se refiere única y exclusivamente a una sola persona, y es al Espíritu Santo. Entonces vamos a tener un doble significado cuando la Biblia nos dice no por el espíritu. ¿Por qué? En primer lugar, decimos que la circuncisión del corazón no es por el espíritu, es por el espíritu más bien. ¿Por qué? Porque no es la apariencia ni lo exterior, no es la forma ni la ceremonia como ya lo vimos, sino la obra interior del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Por eso tenemos ahí el doble significado. Es la verdadera circuncisión del corazón, la obra interior del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Entonces, cuando tenemos aquí escrito en el Espíritu, es decir, tenemos el significado de que esta obra de la circuncisión verdadera es hecha en el Espíritu o el alma del hombre. ¿Y es hecha por quién? Por el Espíritu Santo. Es hecha por el Espíritu de Dios, que es el autor de esta circuncisión. ¿Esto qué es? La regeneración. Hablamos tanto acerca de la nueva criatura y pensamos en textos tan populares como 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero realmente entendemos lo que esto implica. Realmente entendemos lo que esto involucra. El que alguien sea una nueva criatura en Cristo y que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Y no podemos tener explicación más perfecta que la que tenemos en Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y dice: Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y hoy Dios está diciendo lo mismo a tu vida. Si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. Y no se trata, como Nicodemo lo pensaba, de volver a meterte o entrar en el vientre de tu madre, aunque ya tengas 15, 20, 40 años y peses 80, 70 kilos. ¿Cómo es posible que yo pueda volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No estamos hablando de eso, porque todo lo que es nacido de la carne es. Punto y se acabó. No existe un punto medio, no existe que yo estoy en Cristo y él no. Porque lo que es nacido de la carne es. Y si tu vida diaria es caracterizada por la carnalidad y por dar placer y deseo a los deseos que tu misma carne demanda, no podemos ni siquiera remotamente pensar en que todo ha nacido de nuevo, porque lo que es nacido de la carne es. Se acabó. No existe cosa alguna en la Biblia como un cristiano carnal, no existe.
Porque el que es verdaderamente cristiano ya no es carnal. La carne ya no se enseñorea sobre él. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla y va y viene a donde quiera. Y tú lo sientes, y tú lo oyes, dice Jesús. Pero así como no sabes de dónde viene ni a dónde va el viento, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo ocurre esa obra? Es un milagro. Es volver a nacer. Es ser regenerado. Y el ser regenerado no quiere decir que nuestra naturaleza ya quedó totalmente eliminada, ¿no? Aquí sigue. Y seguimos luchando con ella día con día. En la carne combate contra el Espíritu. Pero nuestra naturaleza ya cambió. Así que la circuncisión verdadera es por el Espíritu en nuestro Espíritu. Y es esa obra de regeneración que Dios hace a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando nos dice, no por la letra, y nos aclara porque dice, y la circuncisión verdadera es la del corazón por el Espíritu, y inmediatamente dice, no por la letra. ¿Por qué no por la letra? ¿La letra de qué? La letra de la ley. La letra de la ley de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que produce una obra espiritual en nosotros por la predicación del Evangelio, que hace que la ley en nosotros ya no nada más esté escrita ahí como para saber qué es bueno o qué es malo, sino para que andemos en ella. Está escrita la promesa, Ezequiel 36, quitaré de vosotros el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Entonces no es por la letra, no es por creer la Biblia y creer que tú y yo la guardamos, sino porque es imposible. Escrito está, Romanos 3, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y por más que te esfuerces en querer ser bueno, sin haber nacido de nuevo, imposible. Pero cuando Cristo viene por medio del Espíritu Santo a generar esa obra de la regeneración en nosotros, ahora sí podemos entender por qué Juan dice, el tener a Dios es guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Ya no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? No porque tú seas ahora un supercreyente, sino porque el Espíritu Santo ha cambiado tu vida. Esa es la obra extraña y maravillosa de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3 al 6. Fíjense lo que tenemos escrito aquí igual acerca de este punto que estamos tocando aquí, en cuestión a la letra, en cuestión al cambio hecho por el Espíritu. Dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 3 al 6, dice, siendo manifestado que son carta, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Nada procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así es como funciona. No es por la letra de la ley, porque la letra mata, pero es el Espíritu Santo que da vida nueva. Y aquí es necesario, hermanos, no es relacionado al tema, pero es necesario hacer una aclaración. Mucha gente saca este texto de la letra mata, pero el Espíritu vivifica, pareciendo, hermanos, que no hace falta conocer mucha doctrina y estudiar mucho la Biblia, porque recuerda que la misma Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No se refiere a eso. Si no estudiamos la Biblia, vamos claramente a morir. Usted está hablando aquí de esto.
está hablándonos acerca del tema que hemos venido hablando, que es el Espíritu, el que tiene única y exclusivamente la capacidad de venir y dar vida. ¿Y cuál es el objetivo y el fin de todo eso? Bueno, nuestro quinto y último punto: la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El que es judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí no está hablando de la ley, y aquí no está hablando del judío externo, está hablándonos que la alabanza es del judío que lo es interiormente, o sea, del que verdaderamente ha nacido de nuevo. Tales personas que han nacido de nuevo, que son judíos interiormente, que la circuncisión que tienen no es la física, sino la del corazón, tales personas nunca deben esperar la alabanza de los hombres. Nunca deben esperar ninguna muestra de gloria de los hombres con las cosas exteriores. Nunca. Sino de Dios. Porque es Dios el que escudriña y conoce el corazón. Esta alabanza, su alabanza, aunque no sea de los hombres la alabanza que nosotros recibamos, aunque no sea de los hombres, que los hombres ciertamente juzgan las apariencias del exterior, esto es totalmente claro. O sea, aunque la alabanza que nosotros podamos recibir no sea de los hombres, porque los hombres juzgan solo por el exterior, solo por lo que ven por fuera. Es de Dios la alabanza que nosotros recibimos. A lo mejor nadie nunca en esta vida nos va a aplaudir, nos va a dar las gracias, o se van a inclinar ante nosotros, o nos van a dar gloria o alabanza. ¿Qué importa? La alabanza del hombre es eso, la alabanza de un hombre vano. Y mira, si el hombre te alaba, puede que Dios ni siquiera esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Porque al contrario, el hombre nunca nos va a alabar mientras andemos conforme a la voluntad de Dios. Pero la alabanza que nosotros recibiremos será Dios mismo el que reconocerá, aceptará y coronará nuestras vidas. Dice Pablo, en aquel día Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, y recibiremos la alabanza de Dios. ¿Para qué queremos algo más? Si algún día recibiremos la alabanza de Dios. ¿Para qué queremos que en este mundo nos llenen de premios, de nombres, de títulos, de aplausos, de ovaciones, de gloria, de alabanza, de lo que tú quieras? Si al final Dios nos puede rechazar. Porque no es la aprobación del hombre que quede claro, no es la aprobación del hombre la que importa en la eternidad. Yo puedo aprobarlos a todos ustedes y ponerles una palomita y decirles bienvenidos y poder llenarlos de alabanza, de gloria, de felicitaciones, de aplausos. Y luego, mi alabanza no te va a llevar al cielo. Mi aceptación no te va a dar la eternidad. Mi calificación no va a generar ningún impacto en la eternidad para tu vida. Solo Dios tiene el poder de decir bienvenido o de decir apártate de aquí. Y así haya sido alabado por este mundo o no, eso no va a tener ningún peso en aquel día. Ningún peso. Las pretensiones justas, por lo tanto, y una profesión plausible pueden engañar a los hombres. Porque si todo el mundo te alaba y todo el mundo te felicita, a mí me puedes engañar. Y yo puedo pensar que entonces tú eres un super cristiano y un hombre lleno de santidad, pero Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Él ve a través de espectáculos a realidades.
Dios no ve la apariencia. Dios mira el corazón. Por lo tanto, concluimos, hermanos, que el mensaje que nos está dando aquí la Escritura es: quitemos la palabra judío, usemos lo que hoy en día nos llamamos cristianos. Entonces, no es cristiano el que lo es exteriormente. Ni el leer la Biblia, ni el orar, ni el venir a la iglesia, ni el cantar, ni el alabar a Dios, ni levantar tus manos, ni hacer cualquier otra obra externa te hace verdaderamente cristiano. No es cristiano el que lo es exteriormente, ni el bautismo el que lo es exteriormente, en la carne. El que es cristiano verdadero lo es en el interior. Y el bautismo es el del corazón, por el Espíritu Santo, y no en la letra, cuya alabanza no proviene nunca de los hombres, sino de Dios. Así es la cosa. Así que no somos cristianos por la apariencia, sino interiormente. Interiormente. Y naturalmente lo que está dentro se va a reflejar afuera. Porque el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da los frutos. Es lo que la Escritura nos ha enseñado aquí, hermanos. Oremos. Amado Padre, tu palabra dice, Señor, tenemos una promesa gloriosa, Señor, en tu palabra en Ezequiel, que nos dice que tú nos limpiarías de toda nuestra inmundicia y de todos nuestros ídolos. Tú nos limpiarías, límpianos, Señor. Quita de nosotros el corazón de piel y pon en nosotros un corazón de carne, Señor. Pon dentro de nosotros tu espíritu para que andemos en tus estatutos, para que guardemos tus preceptos, para que nosotros te seamos a ti por pueblo y tú seas para nosotros por Dios. Por favor, Señor. Por favor, Padre. Vienen días, dice el profeta Jeremías, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. Padre, gracias, porque por medio de la muerte de Cristo somos parte de ese nuevo pacto. Un pacto no hecho por letra, Señor, sino por el Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, examínanos, como dice el salmista en el Salmo 139. Examínanos, Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíanos, Señor, en el camino eterno. Porque no queremos engañarnos, ninguno aquí. No queremos aparentar vivir algo que no somos. No queremos llevar una vida de hipocresía en la que a los hombres les demos una cara, pero verdaderamente nuestra cara sea otra, Señor. Queremos que tú nos veas al paso de nosotros. Examina nuestras vidas, Señor. Y enséñanos, como dice Corintios, a probarnos a nosotros mismos para ver si es que estamos en la fe, Señor. Amén. Enséñanos a probarnos a nosotros mismos. Gracias, Padre, porque nuestra alabanza no es de los hombres, sino que proviene de ti, Padre. A nosotros no nos importa la alabanza que ningún hombre pueda darnos, Señor. La gloria que ningún hombre pueda darnos, Señor. Porque podemos, Señor, estar todo el tiempo siendo glorificados por los hombres, pero cuando lleguemos a tu presencia, ser desconocidos por ti, Señor. Entonces, ¿qué punto tendría? ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo entero, Señor, si se perdiera su alma?
La única aprobación que nos importa es la tuya, Señor. No estamos en esta tierra para agradar a un hombre, sino a ti con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad, no externa, interna, Señor. Amén. 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 Concluimos, hermanos, que no se es cristiano por fuera, sino que se es cristiano por dentro. La gente puede tenernos en alta estima, mis hermanos, y alabar nuestra devoción por Dios, pero esta devoción no tiene sentido a menos que Dios vea evidencias de su obra salvífica en nosotros. Entonces, como Jesús dijo en Mateo 7, por nuestros frutos nos conocerán. Y damos gracias a Dios por ello, porque la obra que Él hace bien, Él hace completa, y Él obra de adentro hacia afuera, no al revés. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos aquí para servirles en lo que necesiten, en lo que se les ofrezca. No duden en acercarse a nosotros. Y primero Dios, los esperamos el próximo domingo, igual a las 11:00 de la mañana. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 3, el cual muchos consideran que es el capítulo más importante de toda la Biblia. No porque el resto de la Biblia no importa, claro que importa, porque es la palabra de Dios y la suma de su palabra es verdad. Pero en Romanos capítulo 3, tú mismo ya te darás cuenta de lo que estudiaremos a lo largo de este capítulo. Que el Señor les bendiga mucho, quedamos despedidos, tengan un muy feliz día del Señor. Bendiciones.